Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Yo sí, lo que me acuerdo es que él una vez nos inventó una canción ahí de Sandino que decía: Sandino les dijo a los yanquis en las montañas de Nicaragua: la soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. Sí, una cancioncita. De su personalidad te puedo decir que era una persona muy hogareña, era un hombre muy apegado a la familia, bastante formal en su manera de actuar, muy disciplinado, muy estricto, al mismo tiempo que nos transmitía mucho cariño, mucho amor, era muy apegado a la familia, a nosotros. Cada oportunidad que tenía la aprovechaba para estar con nosotros, para compartir con la familia, para pasear, para estar en la casa con nosotros, pues. Mi padre son de cuando yo tenía 3 años. Iba a visitarlo a la cárcel de Alajuela en Costa Rica con mi madre. Después de eso en Cuba, los 4 años que estuvo allá él con mi madre y con mi hermana. De hecho, desde el momento en que mi mamá me llevó a verlo a la cárcel, yo recuerdo una plática especialmente que tuve con mi mamá, porque, pues, lógicamente, si una madre lleva a su hijo a ver a su padre a la cárcel, le tiene que explicar a su hijo por qué su padre está ahí y no puede salir, ¿verdad? Entonces ahí comencé yo a estar consciente de... Claro, un niño de 3 años, pues es como difícil que entienda ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo tengo pues la noción de que desde ese momento yo estaba ya bastante claro pues de que él luchaba por la humanidad, por la felicidad de la humanidad, pues, y que los poderosos que se oponían a esa lucha, porque sus intereses se veían afectados con esa lucha, pues reprimían y asesinaban y perseguían a los que luchaban por esos ideales. También era muy sistemático, pues digamos, o sea, empeñado en inculcar disciplina, sin ser prepotente, ¿no? Nunca nos pegó. Él se la ingeniaba para ejercer la autoridad sin recurrir a la violencia. Tenía una personalidad muy imponente desde el punto de vista, no de que fuera autoritario, ¿no? Sino que él expresaba las cosas con la mirada, con los gestos, con las palabras. Era una combinación de factores, ¿no? Es más, su misma apariencia física era imponente porque era un hombre alto, tenía una mirada bastante fuerte, que
impresionaba a sus interlocutores, ¿no? Tenía una personalidad muy fuerte y muy firme. Él nos inventaba historias, cuentos para niños, pero que tenían que ver con la realidad de Nicaragua, ¿no? Con la injusticia, con la explotación, sobre todo tenía que ver con la cuestión clasista, es decir, con la contradicción entre explotados y explotadores, más que con la cuestión de la dictadura y que esto y lo otro, no. Tenían que ver fundamentalmente con la explotación, con la situación de los campesinos, con la injusticia que cometían los terratenientes, es decir, con la situación social, más que con la situación política. Contra las clases explotadoras, contra las incesantes agresiones yanquis, el pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. Paralelamente, a lo largo del pasado histórico, se han repetido las frustraciones y traiciones. Ante el desarrollo de la nueva gesta guerrillera, los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo, preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero. A la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. 20 años después, tal vez en el 81, se publicó en Barricada una carta de Carlos dirigida al profesor Edelberto Torres. La carta estaba fechada allá por marzo, abril de 1960, un poquito antes de cumplirse el año de la acción o del desastre del Chaparral. ¿Y cuál es mi susto? Que en esa carta él libraba de responsabilidad al jefe de la columna. Quiero insistir que tenía 24 años porque el juicio es de un hombre sumamente maduro. Apenas había pasado un año. Y el argumento fundamental es que el movimiento revolucionario de Nicaragua no había madurado lo suficiente, no había producido los líderes que podían conducirlo con éxito. Él cuestionaba pues bastante la versión oficial de la historia. O sea que siempre la historia tiene una versión oficial que la hacen los que ejercen el poder para que se glorifique lo que les interesa que se glorifique, ¿no? Para crear mitos incluso. Nosotros mismos caemos en eso, los revolucionarios hacemos eso mismo. Bueno, a veces la historia la acomodamos un poquito para que, con buenas intenciones, pero es algo en lo que hay que tener mucho cuidado porque si vos no te basás en la verdad, entonces estás divorciándote de la realidad y te será imposible transformarla. Pues. Él no estudiaba por estudiar, estudiaba el pensamiento revolucionario universal. El primer gran hallazgo. La revolución no se puede hacer solamente con las ideas universales, porque las ideas revolucionarias universales no le dicen nada al pueblo. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense distintos comités sandinistas clandestinos, capaces de ponerse al frente de la lucha local político-guerrillera. En cada barrio, fábrica, centro de estudio, oficina, templo, debe formarse un comité sandinista clandestino. En cada comarca rural, hacienda, centro minero, debe formarse un comité sandinista. Él se comunicaba con sus hijos, con nosotros, con mi hermana y conmigo, de una manera muy particular, ¿no? Él le imprimía mucho contenido a la comunicación con nosotros, ¿no? Hablábamos cosas normales, pues, ¿verdad? Pero él también se preocupaba por no solamente hablar de cualquier cosa. Él hablaba con nosotros, él siempre trataba de hablar con nosotros cosas que fueran no comunes y corrientes, pues, ¿verdad? Sino que nos hablaba de los valores, de las injusticias, de muchas cosas en las cuales él nos transmitía a nosotros una actitud ante la vida. Yo aspiraba a ser guerrillero cuando creciera, ¿no? El asunto es que entre los amigos ahí del barrio organizamos un pequeño ahí,
ejército. Y llegó un momento que teníamos que nombrar grados militares. Entonces yo fui donde él a preguntarle, ¿no?, cuál era el escalafón militar. Entonces él me puso como, o sea, me explicó cuáles eran los grados militares, pero me puso como el grado más alto, el de soldado. Mi impresión fue que para ser jefe hay que ser buen soldado, pero para ser soldado no se necesita ser jefe. Y que por lo tanto lo más importante es la condición de soldado. Lo más importante es que somos parte de un colectivo. Seamos líderes o no de ese colectivo. Lo importante es lo que el colectivo está haciendo. Sin el colectivo, el líder no es nada. Pero sin el líder, el colectivo se las puede ingeniar. Y surge el líder si están, digamos, las condiciones dadas, ¿no? Entonces, el líder es tal en la medida en que encarna los intereses, los derechos, los anhelos, los sueños de un montón de gente. Las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando. De intensos ojos azules y de mirada firme, cubiertos en su juventud por unos lentes gruesos, nace en la ciudad de Matagalpa, un 23 de junio de 1936, el comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde su niñez, el comandante Carlos Fonseca se ganó el cariño del pueblo matagalpino. Carlos Fonseca para nosotros es la guía, es el espíritu, es quien nosotros debemos guiar, es la expresión de la redención, como lo decía ahora, como nuestros héroes de Bataola, como nuestros héroes de todos lados. Carlos Fonseca es la redención de los oprimidos de Nicaragua, es el que nos inspira en esa voluntad de dar todo, hasta la vida misma, por liberar este país, por vencer la pobreza, por preservar la paz, por preservar la seguridad de nuestro país. Lo que hemos escuchado y enséñenles a leer, y también enséñenles a leer, hasta la preocupación por la salud. Carlos Fonseca está en el programa Usuracero, Carlos Fonseca está en el Plan Techo, Carlos Fonseca está en todo la búsqueda de cómo nuestras familias prosperen, luchen en el desarrollo de los pequeños negocios, en todo. Carlos Fonseca es la revolución nicaragüense. Romeo de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente.